Este es el día más importante. Victoria. Victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En estos tiempos de amenaza de la vida por un coronavirus, en estos tiempos de coincidencia providencial, de diosidencia, que en la medida en que se celebra o se conmemora o se recuerda la Pascua judía, coincide con la Pascua cristiana. En la Pascua judía sacrifican un cordero. En la Pascua cristiana Dios sacrifica a su propio Hijo Jesús, Dios hecho hombre, el Cordero de Dios. Y por primera vez esta fecha cristiana y judía coincide. Y coincide con la amenaza mundial de una pandemia. Y coincide con el recogimiento que durante la primera Pascua se hizo en Egipto. Tenían que estar encerrados en su casa, marcada la puerta con la sangre del cordero y apresuradamente comiendo. ¿Por qué apresuradamente? Porque el tiempo se está acabando. Se está acabando el tiempo. Entonces el tema de este domingo es victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, se pregunta Pablo, oh sepulcro, tu victoria? El campo de batalla de Lucifer, del diablo, de Satanás, que es muy real en la Biblia, es que tiene el imperio de la muerte. Pero tengo la mejor noticia. En la primera Pascua cristiana, el viernes murió y gracias a Dios hubo un domingo donde resucitó. Hoy, en el día de la resurrección, murió la muerte. Ya no mueren eternamente los que en vida han creído en Jesús. Marta, le dijo Jesús a Marta, yo no te he dicho que si creyeres en mí, aunque mueras, vivirás, porque yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, celebremos muchas cosas. El día más importante de la historia, hoy, día de resurrección. ¿Cómo será de importante que el gran rabino Saulo, Saulo de Tarso, que después fue el gran Pablo, el apóstol de los gentiles, escogido por Dios, dice, si Cristo no resucitó, no hay nada que hacer. Estamos en pecados, comamos y bebamos, y no hay trascendencia y no hay nada. Hermanos de Cristo el Rey, hermanos que sintonizan el programa, hermanos cristianos y hermanos católicos, y hermanos indiferentes, y amigos y conocidos, sepan que el día de la resurrección fue el día más importante de la historia. Si Cristo no resucitó, no hay sentido. ¿Qué puedo yo agregar a este día glorioso? Por ejemplo, para los hebreos que no han creído en Jesús como el Mesías, ellos tienen como el día más importante de su semana el sábado, el Shabbat, el día de reposo, porque esperan al Mesías. Pero para nosotros, los que ya creemos que Jesús es el Mesías, es el Dios humanado, es el Cordero que murió, es el que venció la muerte con su resurrección el primer día de la semana, pasó de ser importante el sábado para poner la importancia en el domingo. A veces la gente se pregunta, ¿por qué se cambió el sábado por el domingo? Por una razón muy sencilla, porque el día más importante de toda la historia humana fue el día en que Cristo resucitó de los muertos. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Fue la pregunta que le hicieron los ángeles a las personas que fueron a la tumba ese día. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive por los siglos de los siglos? ¡Qué lindo, hermanos!
En medio de esta crisis mundial y de este encierro obligado, le tengo la mejor noticia que cambió hasta el día sábado por el domingo y fue: Cristo venció la muerte. Le quitó el imperio de la muerte al enemigo de los seres humanos, Satanás. Con su resurrección, ya todo el que muere creyendo en Jesús tiene perdón, salvación y vida eterna. Gloria a Dios, qué victoria. Yo quisiera mostrarles unas pruebas, porque yo tengo muchos amigos, conocidos, mucha gente con la que tocamos estos temas de la trascendencia. Estos diálogos con algunos amigos le hemos dado un nombre hasta curioso: teologones. Hablamos de teología y algunos de ellos creen en Jesús histórico, creen en Jesús que partió la historia, creen en el Jesús del Evangelio, creen en el Jesús de los milagros, creen en el Jesús de las bodas de Caná, de la multiplicación de los panes, pero no creen en el Jesús resucitado. Y si no creemos que Jesús resucitó, subió a los cielos, está sentado en el trono de gloria y viene como rey a juzgar vivos y muertos y a reinar como monarca que es y como rey, tu fe es una fe incompleta, amigo. Tu fe es una fe incompleta, amigo. Si Cristo no resucitó, vana es la fe, amigo. Amigo. Pruebas. Yo no sé si le sirven 5 pruebas que yo tengo para demostrar que Jesús resucitó de los muertos. Primera prueba. El Imperio Romano no encontró el cadáver. No encontró el cadáver. Si todavía hoy, en el siglo XXI, a una pobre viuda o una pobre mujer, esposa de un hombre que secuestraron y que no ha aparecido el cadáver, no le pueden pagar sus pensiones de viudez porque no aparece el cadáver. Si hoy en el siglo XXI no se puede ejecutar una ley y un derecho legal que tiene la viuda de una pensión porque no aparece el cadáver, entonces, ¿dónde está el cadáver? Miren, si hubiera aparecido el cadáver, el Imperio Romano hubiera dicho: miren, aquí está. El cristianismo no hubiera durado 3 días. No, nada. Entonces, la primera prueba de la resurrección es que el imperio, óigame bien, ya lo habíamos dicho en las anteriores reflexiones, el Imperio Romano estaba más asustado por el tercer día que por el Viernes Santo. Al fin y al cabo lo mataron y se fueron a Pilatos y le dijeron: estos dijeron que al tercer día iba a resucitar, y cuidado, ese acontecimiento puede ser peor que el que hicimos de matarlo. Entonces lo aseguraron con una guardia. Y eso es lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Yo lo invito, amigo, hermano, buscador y conocido, vaya a los textos bíblicos. Y es muy sencillo. Por ahí hay unas explicaciones todas extrañas sobre seres terrenos o seres no terrenales. No, sencillamente vaya al Evangelio. El primer día de la semana, dice el capítulo 20, se fueron y lo primero que vieron fue movida la piedra. Piense conmigo, ¿por qué estaba movida la piedra? La piedra, yo estuve allí, yo he estado en ese lugar donde lo sepultaron. Y la piedra que rodaron como lápida es una piedra de más de 1 tonelada. Entonces, ¿por qué aparece movida la piedra? Y la guardia romana dijo que se lo habían robado el cadáver, que porque tenían una salida secreta. Pregunto, si había una salida secreta, ¿para qué movieron la piedra? Por favor, ¿dónde está el cadáver? Sobornaron a la guardia romana, porque Jesús resucitó, la tumba no lo pudo detener.
Miren, mis hermanos, ¿saben por qué son famosas las pirámides de Egipto y la gente va allá a visitar eso? Porque esas son las tumbas de los faraones. Es famosa las pirámides por lo que contiene el cadáver de los faraones. ¿Sabe por qué la gente y las novias en Rusia llevan su buquet de novia cuando se casan a la tumba de Lenin? Porque esa tumba es famosa por lo que contiene. ¿Sabe por qué nosotros los cristianos vamos a la tumba de Jesús? Porque es famoso por lo que no contiene. Ahí no está el cuerpo de Cristo. Resucitó. Victoria. Gloria a Dios. Qué acontecimiento. Que partió la historia en dos y cambió el sábado por el domingo. De eso tendríamos que hablar en otras ocasiones. Llegaron, vieron la piedra del sepulcro movida. Entraron. Entonces vinieron corriendo los discípulos. Corrían juntos Pedro y Juan. Uno de ellos llegó primero. Y encontraron, escúchenme, encontraron los lienzos vacíos y el sudario lo encontraron al otro lado. El sudario, dice el verso 7. Entonces, verso 8, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. La fe, gloria a Dios por este día, la fe es creer en Jesús resucitado. Por eso quite el crucifijo de su crucecita que se cuelga aquí. Él resucitó. Vio y creyó. Y el verso 9, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que resucitase de los muertos. Versículo 9 del capítulo 20. Creyeron porque no habían entendido hasta ese momento sobre la resurrección. Segundo argumento de que Cristo resucitó, ¿sabe cuál es? Yo quisiera que sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras explicaran esto. ¿Por qué los cobardes discípulos del día de la crucifixión que negaron a Jesús, que Pedro lo negó frente a una mujer que le preguntó que si lo conocía, luego se hace matar diciendo que había resucitado? ¿Por qué no me explican, por favor, psicólogos y psiquiatras, el cambio de un cobarde que después se hace matar como mártir, como pionero de la fe, como paladín de la fe, diciendo que había resucitado? Si no lo vio resucitado, créame que yo no justifico el cambio de una persona así, de 180 grados. De los cobardes del día de la crucifixión a los paladines de la predicación del libro de los Hechos. Esa es una prueba muy interesante, pero tengo más pruebas. La iglesia de Jesús resucitado, de su costado herido, nace la iglesia, que es un grupo de personas de ayer, de hoy y de mañana, que hemos creído en la Biblia, en Jesús, en su ministerio, en su muerte, en su pasión, en su resurrección y en la formación de ese grupo llamado iglesia, que es una multinacional que las puertas del infierno no han podido prevalecer contra ella. La presencia de la iglesia hoy, de los cristianos, de los que predicamos a Jesús resucitado, es una prueba fehaciente de que no estamos siguiendo fábulas, sino la verdadera revelación de un Dios crucificado, sepultado y que resucitó. Explíqueme, explíqueme en los países socialistas, en los países comunistas y en los países totalitarios y en los países fundamentalistas han perseguido la fe de los cristianos. Cayeron los muros y volvió a resurgir la fe. No han podido, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Argumento 1, no está el cuerpo. Argumento 2, cambia cobardes en paladines. Argumento 3, la iglesia, Israel. No hay otra explicación. Busque la que quiera. No hay otra explicación de la existencia del pueblo judío que no sea un milagro. El cumplimiento de las profecías, rechazaron al Mesías y llegó la iglesia. Hay dos pueblos. El pueblo original, Israel, que rechazó a Jesús como Mesías, y el pueblo elegido
por la fe en el Mesías Jesús, que es la iglesia. También es un tema interesante. Otra prueba de la resurrección, otra prueba de la verdad bíblica, y es la que estamos viviendo ahora, la actualidad. La Biblia es más actual que el periódico de mañana. ¿Sabe cómo va a terminar toda esta historia? Qué lindo, qué lindo. Con la venida del resucitado, Él vuelve. Sí, me escuchó bien, me escuchó bien. Me escuchó bien. Jesús vuelve, pero ya no como el niño de Belén, a vestir pañales y montar en burro y dejarse crucificar. Ya lo hizo. Viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, a llamarlo a usted y hacerle la pregunta: ¿creíste en mí en vida? Bueno, quiero terminar esta Semana Santa invitándoles a seguir en sintonía de estos programas, porque pues las reuniones presenciales en las iglesias se van a dificultar, porque la cuarentena parece que se prolonga en todo abril y posiblemente mayo, y los que somos mayorcitos de 70 puede ser que se nos prolongue más. Entonces yo quisiera invitarles, es muy fácil este link, usted sencillamente entra al internet, cómprese unas gigas de más, coja un plancito de internet fuerte y pone www.canalccali.co y ya. Y posiblemente desde ya le estoy adelantando que vamos a tener la Iglesia Cristo el Rey en el canal C. Puede ser. Pero quiero terminar en estos 3 minutitos diciéndole tal vez 3 cosas. Primero, que el Espíritu Santo selle estas palabras en su corazón. Esa es mi intención. Lo primero que le quiero decir, amable televidente, es que no hay sino una interpretación de la Biblia. Una sola. Una. Usted dirá: la Biblia ha sido manipulada, perseguida, distorsionada, quemada, prohibida. Sí, 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 sí. Pero no tiene sino una interpretación: Jesús. Jesús. Toda la Biblia, el Antiguo Testamento hablaba del que iba a venir. El Nuevo Testamento muestra la vida del que llegó y el Apocalipsis lo glorifica. Las cartas de Pablo indican que aparte de Jesús no hay salvación. ¿Cuál es el propósito? Que te salves. Por favor, ven a Jesús. Ven a Jesús. Toda la Biblia. No interprete si yo soy la novia, si yo soy el novio, si el velo del templo se rasgó de arriba abajo, si era de qué material hecho, si el púlpito debe ser de madera, si era una solo pan o eran varios panes, o era una copa o tomaban de copas. No, 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 no. No nos enredemos. Que si era el sábado, que si era el domingo, es todos los días. La única interpretación es esa. Entonces terminemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30 y 31. Termino diciendo esto. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. De una vez le digo, muchas cosas no están escritas. Estas que están escritas son suficientes. Mire, los 4 evangelios hablan desde el nacimiento hasta la muerte, pero ¿sabe cuál es el 70% del material de cada evangelio? La última semana de Jesús. Imagínese usted que uno escribiera un libro sobre un personaje famoso y no hablara sino de la última semana de su vida. Prácticamente los evangelios hablan detalles de la vida de Jesús, de su nacimiento. Por ejemplo, desde los 12 años aparece a los 30. Dicen algunos que estuvo, no, estuvo ahí en Nazaret y era conocido. Este es el vecino que vivía en Nazaret, que el papá es carpintero. Quitémonos todos esos prejuicios de la cabeza. Dice así: muchas más cosas y señales hizo Jesús, no están escritas. Aquí termino. Pero estas
que están escritas en los evangelios y en el libro de Juan es para dos cosas. Una, para que crean en el Mesías, en Cristo, en Dios humanado. Y dos, para que creyendo en Jesús tengamos vida eterna. En el cielo nos vemos. Y quiero terminar con una oración. Señor omnipotente, soberano, escúchanos y cuida, Señor, nuestra Colombia. Dígnate a visitar, Señor, nuestra tierra. Manda, Señor, tu Espíritu Santo y tus ángeles custodios. Cuida, Señor, los habitantes y aleja de nosotros las acechanzas, las amenazas y los demonios. Señor, cuídanos de los horrores de la guerra y de la violencia, de las angustias del hambre, de los contagios de la peste, de los estruendos de los rayos y del ímpetu de los huracanes. Riega, Señor, nuestros campos fertilizados con lluvias suaves, y si llegan lluvias torrenciales, que no maltraten nuestros frutos. Señor, dame la licencia por tu Espíritu Santo para vivir en paz con mi familia, con mis vecinos y con mi propia conciencia. Entra a mi corazón y sálvame. Amén. Felices Pascuas.